6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a iniciar la mesa de análisis en este primer café. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Hola, Raimundo, buenos días. Muy buenos días también a Luisa Cantú. El gran tema, la gran sorpresa es que finalmente no pudo mantener la Secretaría de Relaciones Exteriores el deseo de que el presidente Trump no se reuniera con el presidente Enrique Peña Nieto la próxima semana en Hamburgo, y va a haber un encuentro en Hamburgo sino que en el marco de la reunión del G20 el presidente Donald Trump se va a reunir con 8 de los 20 líderes que van a la reunión del G20. Lo que domina el interés de la prensa de Estados Unidos es únicamente la reunión con Vladimir Putin. Se va a reunir, además del presidente de México, con el primer ministro de Japón, con el presidente francés, por supuesto, con la canciller federal alemana Angela Merkel. No hay más detalles sobre este encuentro. Es una generalidad lo que tenemos nosotros de lo que van a tratar, de lo que va a tratar esta cumbre, y lo dio a conocer la Casa Blanca. Ayer el director del Consejo Nacional de Seguridad en un briefing sobre el viaje del presidente Donald Trump a Europa. Nada todavía por la parte mexicana. Lo que sí sabemos, y le podemos adelantar, es que estas reuniones que va a tener Donald Trump es lo que se le llama en el Departamento de Estado pull aside. Son reuniones donde en algún momento de un receso en la cumbre del G20, que va a ser en Hamburgo, o en el traslado de un salón a otro salón, el pull aside es exactamente eso. Se hacen a un lado, platican unos 5, 10 minutos y continúan. Dentro del propio receso es los tiempos que aprovechan. Por lo tanto, no se espera que vaya a haber aspectos profundos, pero ya veremos un poco más adelante lo tóxico que puede ser esta visita con Donald Trump. En la cumbre de la Alianza del Pacífico, los secretarios de Hacienda, los ministros de Hacienda de los 4 países firmaron ayer una homologación fiscal. Esto es muy importante para evitar la doble tributación en los fondos de pensiones cuando inviertan en uno de estos 4 países miembros de la Alianza. Este acuerdo va a ser ratificado hoy, seguramente en el comunicado conjunto de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. Y también se van a poner ya las ruedas para que dentro de 3 años exista el roaming tasa cero en estos 4 países. Ayer mismo el presidente Juan Manuel Santos, anfitrión de esta cumbre, anticipó que el dinamismo de las economías de estas 4 naciones los va a llevar a que vayan incorporando gradualmente a lo que le llama estados asociados. Y lo que está diciendo hoy la prensa colombiana, ¿qué es lo que dice la Cancillería colombiana? Es que con esta cumbre se pone ya en proceso la integración con Asia, importante. Sí, lo que se está definiendo, están viendo que con Estados Unidos no van a ir a muchos lados, y lo que va a hacer la Alianza del Pacífico Latinoamericana es ir por me parece, un gran acuerdo marco en la cuenca del Pacífico, una especie de TPP, sí, o quizás el TPP sin Estados Unidos. Y quizá con China, que era también parte de lo que no se quería en un principio, pero ahí está el planteamiento del día de ayer. El TPP, que era para equilibrar el comercio con China, al final de cuentas va a terminar por la postura de Donald Trump empujando a todos los países a un acuerdo con China. El Citizens Lab, el laboratorio de ciudadanos de la Universidad de Toronto, confirmó ayer que los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, el presidente del partido, Roberto Gil, el número 1 del PAN en el Senado, y Fernando Rodríguez Doval, el vocero del partido, fueron atacados con este software llamado Pegasus, utilizado para espiar a periodistas, abogados, activistas, y ahora también vemos a políticos. Este software solamente se vende a gobiernos, pero no está claro si efectivamente, que hay una investigación en curso, es de una dependencia del gobierno mexicano que utilizó este software. Una de las dependencias que adquirió este software fue la Procuraduría General de la República. Ayer se dieron a conocer, lo mencionábamos, el contrato original firmado por Tomás Cerón, que era entonces el jefe de la Agencia de Investigación Criminal durante el tiempo de la Procuraduría de Jesús Murillo Caram, ratificado por Arely Gómez, quien ayer, la actual secretaria de la Función Pública, dijo sí lo utilizamos. No se usó para ningún tema legal, se usó para investigaciones criminales, que es también parte de lo que hemos venido aquí señalando.
La Comisión Nacional de Seguridad informó que se capturó ayer a 10 personas como presuntos responsables del asesinato del comandante regional de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Castén, el sábado pasado. Las investigaciones preliminares apuntan que son asesinos a sueldo del Cártel Jalisco Nueva Generación y están determinando si algunos de estos también participan de este fenómeno de ordeña de ductos que se le llama los huachicoleros. Esto no está. Bueno, sí está lo del presidente Peña, el presidente Trump, en el fallo informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, con el cual nos vamos inmediatamente. 36% es precisamente la confirmación de la reunión en Hamburgo. No se sabe exactamente qué día va a ser. El presidente Peña Nieto se va a ausentar del 5 al 9 de julio. El 5 es cuando empieza a viajar. El 6 de julio, 7 de julio serán los días en los cuales se puede encontrar con el presidente Donald Trump allá en Hamburgo. 25% de los impactos. La Secretaría de Educación Pública presentó sus nuevos planes de estudio. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, describió o caracterizó que tiene que ser este nuevo plan de estudio de un aprendizaje profundo y completo. Es decir, el secretario de Educación nos descubre el hilo negro porque dijo que los anteriores programas de estudio tenían 1 hectárea de extensión y 1 centímetro de profundidad. Esta es una cita textual del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Siempre presente en el PA informativo. Por supuesto que sí, está más presente que el presidente Peña Nieto. Es el segundo impacto más importante del día. ¿Quién es el funcionario que aparece más en el PA informativo que la proporciona la agencia Intelligence? El secretario de Educación, Aurelio Nuño, que supera por poco, pero supera al presidente Enrique Peña Nieto. Pero del resto del gabinete, para nada. Hay algunos secretarios que nunca han aparecido en el país informativo. Ya quisieran por ser un 2%, 3%, el querubín nada. del país informativo que nos proporciona la agencia Intelligence. Ayer se reunieron durante 2 horas, y este es el tercer tema del país informativo, 17% de los impactos. Se reunieron los aspirantes y suspirantes a la candidatura presidencial del PAN. Se reunieron con el presidente del partido, Ricardo Anaya. No hay información oficial, pero lo que ha trascendido en la prensa esta mañana es que no llegaron a ningún acuerdo, que a Margarita Zavala no le fue muy bien en este encuentro. No está muy claro la forma por la cual no le fue muy bien, pero no tiene ni ella ni su esposo Felipe Calderón un buen ambiente dentro del... Ni control dentro de... Nada de en ese sentido, pero tampoco otros aspirantes y suspirantes lograron lo que Margarita Zavala estuvo insistiendo anoche, que Ricardo Anaya se definiera si quiere ser presidente del partido o si quiere ser candidato a la presidencia. En todo caso, Ricardo Anaya los oyó, pero no los escuchó. El gran ausente fue Rafael Moreno Valle, que tenía cosas más importantes que hacer en Nueva York. 13% de los impactos, dice la prensa, anuncia Trump oleoducto con México. Es un poco, hay que matizar un poco este anuncio. Sí hay algo muy, muy concreto, porque ayer la Subsecretaría para Océanos y Medio Ambiente Internacional y Asuntos Científicos del Departamento de Estado anunció o más bien autorizó los permisos presidenciales para 3 oleoductos. Estos permisos presidenciales son parte de una orden ejecutiva del 2004. El presidente era George. O sea que ya llovió. Bush. Ya llovió, pero finalmente se autorizan estos permisos presidenciales porque van a ser los que conecten el sistema de oleoductos de Estados Unidos, particularmente de Texas, con el desarrollo de la cuenca de Burgos. ¿No son nuevos oleoductos? No, se autoriza ya la conexión. Existen ya los oleoductos. Lo que se va a hacer esta interconexión entre los 12 oleoductos, que por cierto están contemplados desde que se autorizó la cuenca de Burgos, porque precisamente en la cuenca de Burgos, el desarrollo energético en la cuenca de Burgos es para conectar con la red de tubos
de Estados Unidos. Y sí que lo vamos a platicar más adelante porque es un tema que vamos a analizar aquí en la mesa del primer café, pero Raimundo, te pregunto rápidamente, tú decías el día de ayer que difícilmente se podría confirmar una reunión entre Peña Nieto y el presidente Trump si no hubiera un anuncio importante que hacer. ¿De ninguna forma tendría este tipo de declaración algo que ver con la reunión de la próxima semana y que la boca floja del presidente Trump se haya adelantado? No tiene nada que ver con No, esto corre por el Departamento de Estado. Esto no es el presidente Donald Trump que se dedica más a insultar a la gente que a trabajar. Ya lo veremos más adelante con Luisa Cantú. Ha estado sesudamente pensando qué podemos darle, qué dulce le podemos dar al gobierno de México para nuestra reunión. No, lo interesante, y lo vamos a ver, es qué va a decir el comunicado de la Casa Blanca y de la Presidencia de la República después de la reunión de Donald Trump con Enrique Peña Nieto. Por eso ya nos meteremos a esto un poco, mucho, con mayor profundidad. Y 9% de los impactos de la Secretaría de Hacienda ya recogió lo que puede de los remanentes del Banco de México, es decir, todo aquel remanente que tiene el Banco de México de las variaciones del tipo de cambio, y logra llevarse 80,000 millones de pesos para pago de deuda. Sí. Esto está previsto. Hay que recordar que el Banco de México, sí, pero fueron 300,000 millones de pesos. Es decir, aquí estamos viendo ya una diferencia entre los 300,000 millones de pesos que se tuvo, 220,000 millones de pesos menos. Los 300,000 millones se utilizaron para pagar deuda de Pemex. Esto es muy importante. ¿Cómo funcionan los remanentes? El Banco de México quería tener el control total de los remanentes y utilizarlo efectivamente para deuda, pero con una plena autonomía y soberanía del Banco de México. No se logró tener este ideal porque hubo mucho cabildeo de la Secretaría de Hacienda el año pasado y el año antepasado para que esto no sucediera. De tal forma que hoy en día el 40% de los remanentes que tiene el Banco de México en automático se van a la Secretaría de Hacienda. Pues esto es parte de ese 40%. Este es el PAI informativo que nos tiene la agencia Intellit este día. Pues ya estaremos revisando las primeras planas nacionales e internacionales más adelante. Mientras tanto y por lo pronto vamos rápidamente con un resumen informativo en esta taza de Café Express. Afirma la Secretaría de Educación Pública que los nuevos planes y programas de estudio del modelo educativo darán un cambio sustancial a una educación integral. Lo que se conoce como habilidades socioemocionales. ¿Qué es esto? Pues son un conjunto de habilidades para que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, para que aprendan a regular sus emociones, para que aprendan a convivir con los demás, para que sepan trabajar en equipo, para que estén seguros de sí mismos y, lo más importante, todo esto para que sean felices. Celebra la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la apertura de México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Damos la bienvenida a la disposición del Gobierno de México de renegociar y modernizar el acuerdo para mantener a nuestra región competitiva en la economía dinámica del siglo XXI. Confirma la Juventus de Italia la salida del brasileño Dani Alves, quien tendría su futuro en el Manchester City. Revela la cantante británica Adele que contempla la posibilidad de no volver a realizar una gira musical. Bueno, y vamos a ir a un corte y regresando vamos a revisar las primeras planas nacionales e internacionales, pero antes saludamos como todos los días con muchísimo gusto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ¿qué cree? Acaba ya de despertar y utilizar su cuenta de Twitter. Buenos días, presidente Trump. Pues luego de estos tweets agresivos y misóginos que lo metieron en un escándalo el día de ayer que estaremos platicando más adelante, el día de hoy el presidente Trump toma dos temas. Por una parte, el Obamacare, la reforma de salud, y por otra parte, la violencia que ha insistido ocurre en la ciudad de Chicago desde hace mucho tiempo. El primer tuit que publica hace una hora el presidente Trump habla acerca de los senadores republicanos, que dice: si los senadores republicanos no pueden pasar en lo que están trabajando ahora, que es esta reforma de salud, deberían de inmediatamente echar para atrás y
y reemplazarla en una fecha posterior. Es lo que dice el presidente Trump respecto a cómo están batallando los republicanos allá en el Senado. Y por otra parte, el tuit de Chicago, dice el presidente, los crímenes y los asesinatos en Chicago han alcanzado una epidemia de proporciones que estoy mandando ayuda federal. 1,714 tiroteos en Chicago solamente este año. Amenaza el presidente Trump de enviar las fuerzas federales a Chicago. Vamos a ver qué es lo que dice hoy el alcalde Rahm Emanuel con este respecto. Bien, así pues amanece el presidente Trump. Vamos a hacer un corte, no se vaya. Regresamos con análisis de primeras planas aquí en el primer capítulo. La temperatura para el día de hoy en la Ciudad de México, en la zona centro, se pronostica con una máxima de 24 y una mínima de 14 grados centígrados. El día se mantiene con tormentas por la tarde. Pasamos ahora a la zona norte. En Monterrey se pronostica una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 22 grados centígrados. El día se mantendrá parcialmente nublado. Y terminamos en la zona sur. En Cancún se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 27 grados centígrados. El día se mantendrá parcialmente nublado. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Esto equivale a que diario durante un año se estrelle un avión lleno de personas. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes, hoy una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Según el diccionario, central es perteneciente o relativo al centro, que está en el centro físico. Todo tiene una central. La central de la moda es Milán. La central de la cultura es París. La central de todo esto y más es una revista. Central te acerca. Estilo de vida, sociales, actualidad y moda. Cuando nuestros hijos ya no pueden jugar, algo grave está pasando. En esta temporada los contaminantes que dañan nuestra salud no se dispersan y todos nosotros los producimos. Si estás echando humo, nos haces daño. Cuando haces trampa, nos haces daño. Tenemos que contaminar menos. Infórmate y participa. Hazlo por nosotros. Semarnat. Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje de horas. Con el nuevo tren de pasajeros México-Toluca, uniremos Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Santa Fe y el Metro Observatorio en tan solo 39 minutos. Soy Paola, soy de Toluca. Por motivos de mi trabajo, todos los días tengo que trasladarme a la Ciudad de México, pero con el tren voy a poder hacerlo de manera más rápida y cómoda, y pronto voy a poder estrenarlo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. 6 de la mañana con 56 minutos. Vámonos primero al carrusel informativo. No solo de tener integrados los mercados de los 4 países y generar oportunidad para el libre comercio entre estos 4 países, servicios, bienes y capitales, sino construir una plataforma que nos permitiera realmente encontrarnos con otros países, especialmente de la región Asia-Pacífico. Es un juicio que ha sido ya ganado a favor de la ciudad, a favor de las y los capitalinos, a favor de los nuevos esquemas de movilidad y sobre todo decir que se ha cumplido también con todos los puntos de permisos. My administration has just approved the construction of a new petroleum pipeline to Mexico, which will further boost American energy
exports, and that'll go right under the wall. Vámonos directamente con la portada del Universal. El Universal trae como su titular principal: revisarán en el Sistema Nacional Anticorrupción el proceso para elegir a sus integrantes. Esta es una información que ayer arrancó el Universal sobre la base de una serie de documentos a los que tuvo acceso. Fueron obtenidos por el Universal, en el cual establece que sí violaron el proceso, que alteraron inclusive el jurado, el comité de selección, no el jurado, el comité de selección, pues lo que hizo fue manipular. El comité de selección dijo: esto no es cierto, no hay ninguna trampa en el proceso de selección, y de cualquier manera se inició ya un proceso de revisión. Pero aquí hay un dato muy interesante, Juan Pablo, simplemente lo traemos como contexto para ver otros aristas a lo que es esta información. Entre los miembros de este comité de selección se encuentran Edna Jaime y Marilena Morera. ¿Por qué mencionamos estos dos nombres? Porque las dos han sido muy críticas en los últimos meses de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Por eso sí, aquí hay una vez más en estas sospechas de que tienen la piel muy delgada en algunas partes del gobierno federal con respecto a la crítica. Sí sobresale que dos personas que se han caracterizado, particularmente Marilena Morera, en los últimos días han sido muy críticas sobre el fracaso de la estrategia de seguridad en esta administración, sean en este momento de la nada sujetas a este tipo de señalamientos y este tipo de cuestionamientos, donde, pues, como sea, sí le pega en la parte de lo que sería la honestidad intelectual. Sí. Esto es lo que trae como su titular principal el Universal, que también sigue con sus entrevistas con líderes de izquierda, pues oxigenando lo que tiene que ver con esta propuesta del formar el Frente Amplio con el PAN. Hoy nuevamente hay dos entrevistas, entrevistas de pares, las trae diariamente el Universal. Trae a Héctor Serrano, que es el líder de vanguardia progresista del PRD, que está en el gabinete de Miguel Ángel Mancera en el gobierno de la Ciudad de México, y dice: unir al PRD y al PAN no es pecado. ¿Por qué es de una alta relevancia la declaración de Héctor Serrano? Porque sí, efectivamente, para este otoño el doctor Mancera se lanza por la candidatura presidencial de este Frente Amplio, Héctor Serrano va a ser, sin lugar a dudas, su jefe de campaña. Por eso lo que está diciendo en este momento no hay que hacerlo de lado. Y también la otra entrevista es con René Bejarano, que es líder de Izquierda Democrática Nacional, donde dice: el candidato debe tener un perfil ciudadano. ¿Quién es el único ciudadano en este momento en todo el escenario? Miguel Ángel Mancera. No pertenece al PRD, no pertenece a ningún partido. Y, como hemos dicho, no es lo mismo ciudadano que independiente. Es totalmente distinto, aunque parezca lo mismo. Ahora, René Bejarano fue de los críticos de este Frente Amplio que se presentó, fue dentro de estas corrientes, fue de los... Más bien su esposa. Dolores Padilla. Es la que está totalmente en contra. René Bejarano ha sido mucho más cuidadoso en el momento de hablar sobre el Frente Amplio. Vámonos ahora a la portada de Excelsior, y de nuevo Excelsior, que yo creo que trae ya varias semanas Excelsior con una agenda interesante, con su agenda de información. En esta ocasión trae algo muy importante. Dice: el IPN destapa venta de calificaciones. El Instituto Politécnico Nacional, pues detectaron que había acuerdos de algunos de sus funcionarios, algunas de sus autoridades allá en esta gran institución, en la cual estaban vendiendo títulos por 3,500 pesos.
pues títulos de la Escuela Superior de Ingeniería Médica y de Ingeniería Mecánica, no médica, de la médica electricista y también de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Ahí es donde encontraron que hay 10 empleados y 624 alumnos a los que han descubierto en este acto de corrupción. Ya fueron las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, como corresponde a la Procuraduría General de la República, para que pues, la investigación sea penal. Esto es lo que están sugiriendo. Y aquí tenemos también Excelsior, es el único periódico que le da un gran peso a lo que se dio ayer en el PAN. Dice en el cónclave panista, batean a Margarita Zavala, existe en piso parejo y lo que les revira Ricardo Anaya, un poco interpretando la cabeza, es pues ahí les van estas curvas. Sí. ¿Por qué dicen batean a Margarita como batearon a todo el mundo? Porque el Consejo Político lo tiene controlado Ricardo Anaya. Entonces, si no se cambia o si se mantiene este proceso de selección de candidato, Ricardo Anaya va a ser el Roberto Madrazo del PAN, que desde la presidencia de su partido se quedó con la candidatura presidencial. A Roberto Madrazo le fue muy mal, tiró al PRI al 22% en la votación presidencial del 2006, el resto del PRI estuvo en 28%. Y bueno, pues ahí se acabó la carrera política, más bien la carrera pública de Roberto Madrazo. El Financiero trae el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre pensiones y dice que pues el Club de los Ricos con sede en París ve colapso en las pensiones. Dice en los próximos 5 años la primera generación de Afore, es decir, los primeros que pueden ya ser totalmente beneficiados por este sistema de pensiones, van a estar en problemas. Dice la OCDE, al colapso camina México con este modelo. No le va a alcanzar la tasa de reemplazo. Aquí está la tabla que trae el Financiero. La tasa de reemplazo se encuentra México entre los peores, el quinto peor lugar. En la tasa de contribución se encuentra también en la parte más baja, mientras que Suecia está arriba con 19.71. La tasa de contribución en el caso de México es de 6.5, casi la mitad de Australia, casi una tercera parte de Israel, pero miren nada más, pues simplemente 30% de lo que se genera en Suecia. También lo que vamos ahora es que si el país informativo de la agencia Intélite trae lo de Aurelio Nuño, el único periódico de la Ciudad de México que lo trae en portada es el Financiero. Nos preguntamos dónde salió ese 26%, 27% a mí se me hace que este PAI informativo ya tiene su candidato a la presidencia y está allá por el centro histórico, pero no en el Zócalo. Está no precisamente. Como a 2 calles del Zócalo se encuentran sus corazones. Vámonos, Juan Pablo, si te parece bien, a revisar la prensa en el mundo. Sí, Raimundo, vamos con la prensa internacional, sobre todo la prensa de los Estados Unidos, que tiene 3 temas relevantes que lo vamos a estar viendo. Por una parte, los tweets del presidente Trump, que están siendo tremendamente criticados hoy en estas primeras planas. Por otra, la entrada en vigor de esta prohibición de 6 naciones musulmanas, mayoritariamente a los Estados Unidos. Y por otro, y por último, el tema también del Papa Francisco y estas acusaciones que han hecho en contra de la Iglesia Católica. Vamos, si les parece bien, con el New York Times, que refleja muy bien estos 3 temas. Por una parte, habla acerca de los comentarios que hizo el día de ayer el presidente Trump en contra de esta periodista Mika Brzezinski, en estos tweets que tuvo por la mañana, en los cuales alega que tenía cirugía plástica, que fueron ella y su esposo Joe Scarborough a buscarlo a una fiesta y que no aceptó. Estos tweets le han generado una gravísima y grandísima crítica al presidente Trump. Tanto New York Times como Washington Post como Wall Street Journal reflejan hoy la crisis en la que se metió el día de ayer el presidente Trump por sus comentarios misóginos permanentemente en contra de las mujeres, luego también de esta actitud que tuvo contra la reportera irlandesa ya en la oficina oval de la Casa Blanca. Por otra parte, hacia la izquierda, abajo del foco gráfico que le da el New York Times a esta información, tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de permitirle a Trump que entre en vigor este
esta prohibición de 6 naciones hacia los Estados Unidos, que a partir del día de ayer y temporalmente está ya en uso en los Estados Unidos. Y abajo a la derecha, como última nota, está el caso de los abusos sexuales y los escándalos para el Papa Francisco. El tercer hombre de confianza, el tercer hombre de las finanzas, está siendo acusado directamente, y es algo que hoy reflejan las primeras planas de los Estados Unidos. El foco gráfico, la fotografía, se lo da el New York Times a Hong Kong tras la visita de Xi Jinping, que la estaremos viendo más adelante. También se da en este contexto de las reuniones internacionales. El Financial Times es uno de los periódicos. Es espectacular la fotografía. Increíble. Está tomada desde el Monte Victoria, que tiene un gran mirador ahí sobre la bahía de Hong Kong. Lo que dice es que el Hong Kong, antes del 2000, que era pues un enclave británico y se le entregó a China, pues ha venido en decadencia. Creo que cuando uno ve esa fotografía dice, bueno, pues ya quisiera yo estar en la misma decadencia que Hong Kong. Ahí está la ciudad preferida de James Bond. Y la presión política que está ocurriendo también a través de las protestas allá en esta ciudad. Vamos, Raimundo, si te parece bien, ahora con el Washington Post, que de la misma forma maneja en su primera plana estos 3 temas principales. En su titular principal habla acerca de las críticas que han sido vertidas sobre el presidente Trump por estos tweets en contra de la periodista Mika Brzezinski, y dice: ambos partidos condenan los ataques del presidente en contra de la periodista de Morning Joe. Es lo que registra hoy el Washington Post. No solamente demócratas, sino también republicanos el día de ayer condenaron estos dichos del presidente Donald Trump. Por otra parte, la entrada en vigor de esta prohibición de la Suprema Corte de Justicia a los viajes, y a la derecha también hacia abajo, una de las notas con fotografía habla acerca de los abusos, del caso de abusos en contra de un cardenal que es el número 3 del Vaticano. El número 3 del Vaticano, y que afecta también directamente la percepción acerca del Papa Francisco. Sí, de que no es suficientemente, de que más, no es que no sea suficientemente, la percepción es que es muy débil en el castigo a los curas, a los religiosos que hacen o que cometen abusos sexuales. Vamos ahora, Raimundo, si te parece bien, con el Financial Times, este diario económico europeo, que registra en su primera plana una fotografía de esta visita que hizo Xi Jinping el día de ayer a Hong Kong, y es precisamente también parte de la información que hoy maneja el periódico New York Times. Sin embargo, Financial Times se va al interior de esta reunión y dice: la visita de Xi Jinping marca el aniversario de la entrega precisamente de Reino Unido a China como parte de lo que implica geográficamente este país. Y ahí estamos viendo a Xi Jinping reuniéndose con los líderes y con los mandatarios de Hong Kong. Es lo que registra hoy la primera plana del Financial Times. Y vámonos con 2 semanarios, Raimundo, si te parece bien. Vamos a revisar la primera plana de The Economist, que se publicó el día de ayer, en donde tiene información referente a América Latina, referente también a los Estados Unidos y por supuesto a Europa, pero en su primera plana se la dedica esta portada, esta fotografía, a Donald Trump, y dice: la América de Trump, un reporte especial de un país dividido. Ahí está Donald Trump al frente de la bandera estadounidense, que se está resquebrajando con sus estados y con sus 50 estrellas, allá precisamente representando a la bandera estadounidense. Y por último, ya que es viernes, vamos a revisar la portada del semanario. Nada más déjame mencionar 2 textos en The Economist. Uno que tiene que ver con México, aunque está en la sección de Estados Unidos, donde hablan del sector agrícola en Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio, y dicen cómo han obligado a Donald Trump a cambiar su postura sobre el Tratado de Libre Comercio en esa materia, y tienen razón, porque el dato que trae la revista Economist es que antes del Tratado de Libre Comercio exportaban productos agropecuarios $9,000 millones a México. Hoy en día están en casi $40,000 millones, es decir, en estos 25 años ha subido 400% su venta hacia México. Por eso fueron, pero corriendo a ver a Donald Trump a decirle: oiga, usted, quizás usted no toma leche, pero ¿qué cree? Los mexicanos sí dependen mucho de esto. Y el otro tema es un artículo de este columnista muy conocedor de América Latina, que se firma como Velo. No es su nombre, es William Chislett, que fue corresponsal en México durante mucho tiempo del Times de Londres y después del The Economist, en donde dice que el presidente Nicolás Maduro está queriendo hacer de Venezuela una caricatura de la caricatura de Cuba. Este es un gran texto que se publica hoy sobre Venezuela bajo la firma de Velo, que es
un nombre de pluma, es un seudónimo. Pues ahí tiene la posibilidad de leer estos artículos en la revista The Economist de aquí hasta el próximo jueves. Y decíamos, Raimundo, siendo viernes, cerramos con lo que está presentando el semanario estadounidense de la revista Time, que en su primera plana tiene la portada con el cast, con todos los actores de la serie de HBO Game of Thrones, Juego de Tronos, y estamos viendo ahí precisamente esta imagen que presenta, y es que la buena noticia para todos los que somos fanáticos de esta serie es que ya en 2 semanas inicia la quinta o sexta temporada, que será la penúltima temporada, y ahí está mostrando a los actores, a Daenerys Targaryen y a todos los demás protagonistas de esta enorme y grandísima serie. Yo realmente no sé si ustedes la han visto, si no la han visto, sí se lo sugerimos. Es una serie, nada más que hay que verla desde el primer momento, desde el primer capítulo, porque si uno no la ve desde el primer capítulo, en el tercero ya no tiene idea de lo que está sucediendo. Es una serie que tiene una característica: todos los héroes son asesinados en la temporada actual. Esto es algo insólito. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, que no se encariñe con ninguno. Es una serie donde hay que verlo desde afuera, porque si no, sufre y se le rompe el corazón en el último capítulo. Pero lo que tiene es que es un gran ejercicio de riesgo y de estrategia. De poder, de mando, un poco basado en la Guerra de las Rosas, ¿no? También mucho exactamente, es esa parte del periodo histórico del Reino Unido. Con fantasía, por supuesto. Con sus grandes dosis. Pero es para alguien que le interesa ver cómo es realmente la política, sí. Game of Thrones es el mejor estudio de caso para ver cómo, cuidado, no hay que confiarse ni de su sombra. Pues ya listos para los domingos a las 8 de la noche con esta serie ahí de Game of Thrones que se presenta hoy en la portada de la revista Time. Así amanecen las primeras planas nacionales e internacionales. Es momento ahora de ir con nuestra... vamos a ir con Luisa Cantú más adelante para que nos ayude con el registro precisamente del análisis de la prensa internacional, de la prensa digital. Mientras tanto y por lo pronto vamos con otro tipo de información, donde la Policía Federal detuvo en Puebla a los presuntos homicidas de los policías federales que fueron ejecutados allá en Veracruz. La División de Investigación de la Policía Federal detuvo a un grupo de personas presuntamente implicadas en el asesinato del coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz, Juan Camilo Castañe Velasco, y el oficial Alberto Sánchez Ruiz. Las autoridades federales realizaron un operativo en el domicilio ubicado en la avenida Hacienda Corralejo y Corregidora de la colonia Los Ángeles Mayorazgo, en la capital poblana. De acuerdo a las autoridades, los federales se encontraban en un restaurante del municipio La Antigua Veracruz cuando un grupo de hombres armados descendió de una camioneta color oscuro e ingresó al establecimiento para ejecutar al coordinador y 2 inspectores. Sin embargo, uno de ellos solo resultó herido. Por este ataque, el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de $1 millón por información que permita detener a los homicidas de los elementos de la Policía Federal. ADN 40. Raimundo, pues ahí están estas detenciones importantes en algún sentido. También escuchamos en la primera hora del primer café algunos videos que fueron compartidos en redes sociales en donde hombres que supuestamente están siendo acusados por esta identificación dicen no soy yo. Claramente se presenta públicamente y dice hay una confusión y se abre ante las redes sociales para alegar su inocencia en ese sentido con estas acusaciones. Sin embargo, es una sola persona. Las otras personas han sido, parecería ser correctamente identificadas, detenidas y ahora comenzaría el proceso. No hemos visto un antecedente que marque pauta a los criminales, a los grupos organizados de meterse con autoridades y con policías federales. La colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal, te pregunto, ¿da como resultado ese tipo de situaciones o qué es lo que en este sentido da una detención? Bueno, primero es esta parte de que dice me están confundiendo, sí. Es... Un joven veracruzano que rápidamente colocó un mensaje en las redes sociales diciendo me está confundiendo la Policía Federal. En realidad no lo está confundiendo la Policía Federal, no lo está confundiendo el gobierno de Veracruz, lo están confundiendo las redes sociales. Es decir, a través, lo que vimos que rápidamente ese mismo día o al día siguiente del asesinato, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer los videos de las cámaras de seguridad de vigilancia afuera del restaurante, allá en el municipio de Cardel, muy cerca del puerto de Veracruz, donde se veían a varias personas entrando al restaurante. Una de ellas que tenía pues un cierto parecido lejano con este joven, pero
más robusto, con un corte de pelo prácticamente a rapa, mientras que este joven veracruzano tiene el pelo largo, es decir, realmente era muy difícil poder establecer una relación directa, tenía que ser motivo de un peritaje, pero las redes sociales dijeron, no, pues ya sabemos quién es el asesino, esta persona, y él tuvo que salir a elaborar esta declaración a través de las redes sociales para decir, me están confundiendo. Tan no lo estaban confundiendo que pudo presentar ese video, sacarlo, y todavía hasta donde sabemos está en libertad, porque lo que sí hay es que las personas detenidas en Puebla sí se puede ya apreciar que esta persona que aparece prominentemente en ese video sí tiene una correspondencia muy clara con una de las personas detenidas. Están identificadas las personas que entraron a este restaurante y como iban, incluso uno de ellos muy delgado con una cachucha, y está la fotografía de cuando está detenido, y cuando menos sí parecen ser las personas detenidas en Puebla con las personas que entraron a ese restaurante a matar al coordinador regional de la Policía Federal. Ahora, esto es por lo que toca la investigación y un poco deslindando, me parecería, que en una primera instancia a este joven veracruzano, que por lo que hemos visto en el caso de la comparación de las fotografías, realmente él no está, es lo que dice, pues hasta este momento podemos decir es totalmente cierto. Él no tiene nada que ver. Efectivamente lo confundieron, su confusión es de que fue la Policía Federal, pero no, son las redes sociales las que lo están señalando. Algo que yo digo, pues deberían de esperar un poco más para hacer este tipo de acusaciones, porque le están haciendo un terrible daño moral. Porque muchas veces este joven se quiere graduar de abogado, va a ir a pedir trabajo, y yo no sé si en el trabajo ya no sabe si fue verdad o no fue verdad. Si el jefe de recursos humanos vaya a hacer, o la jefa de recursos humanos vaya a hacer este tipo de análisis rápido, y siempre va a decir, no, este huele a gas, este es un asesino, y no. Entonces sí, las redes sociales están haciendo un daño moral. Pero con respecto a lo que se mencionaba del desafío de matar a fuerzas federales, pues sí, el Cártel Jalisco Nueva Generación sí ataca fuerzas federales. Son ellos. Por eso la línea de investigación, la principal línea de investigación que está siguiendo es que utilizaron a guachicoleros, porque también operan en Veracruz de manera importante, pues al servicio, en este caso como un servicio, un outsourcing de matones para el Cártel Jalisco Nueva Generación, que lleva ya, pues, como en su momento también otros grupos utilizaron otros grupos de outsourcing de matones y que se convirtieron finalmente en como un el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que utilizaron en la Ciudad de México para atacar a jefes policiales, a delincuentes del fuero común de la zona poniente de la Ciudad de México. Ahora, deteniéndome un poco en el Cártel Jalisco Nueva Generación, recordar 2 incidentes de emboscada a la Policía Federal y el incidente también del tiro del helicóptero allá en Guadalajara, y esto de confirmarse en ese sentido serían 3 ataques de este cártel. Sí. Específicamente es el único grupo criminal que se atreve a hacer este tipo de La única organización criminal en este país que desafía ya de una manera sistemática a las fuerzas federales y al Ejército y a la Policía Federal y a la Marina es el Cártel Jalisco Nueva Generación. No deben leer la historia, pero cuando el Cártel de Guadalajara, allá en los 80s, desafió a la DEA y asesinó a un agente de la DEA, Enrique Camarán Salazar, pues en ese momento lo que le dio es una vigencia eterna a la DEA y le dio su gran misión y su razón de vivir, y ese asesinato cambió por completo la relación bilateral de México y Estados Unidos. Con Ronald Reagan. El otro fue Osiel Cárdenas, que estuvo a punto de matar a 2 agentes de la DEA y recordó aquel episodio y mejor los dejó ir. Es decir, no los asesinó. El Cártel Jalisco Nueva Generación está en la otra lógica, los buscan, como lo estamos viendo con el comandante regional de la Policía Federal asesinado, y de acuerdo con la investigación van sobre de ellos. Cártel Jalisco Nueva Generación y guachicoleros
como los ejecutores del asesinato, la principal línea de investigación en este caso. Pues ya estaremos platicando acerca de este tema en los siguientes días porque seguramente va a dar mucho más de qué hablar esta detención del asesinato del comisionado regional allá en Veracruz. Son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. Ahora sí, Luisa Cantú, vamos contigo para más revisión de la prensa internacional, la prensa digital y otras recomendaciones. Adelante, Luisa, buen día de nueva cuenta. Muchas gracias, buenos días a los dos y gracias por el spoiler de Juego de Tronos para quien no lo estamos viendo. Pero bueno, antes de pasar a las recomendaciones, vamos a hacer una crónica de lo que pasó ayer, un recuento de estos hechos que derivaron de los tweets de Donald Trump, porque muchos todavía no salimos del asombro, entonces tenemos que entender punto por punto lo que pasó. Ayer nos levantamos con un tweet particular del presidente Donald Trump. Fue un poquito tarde para él, para sus horas, fue a las 7:52 hora de la Ciudad de México, 8:52 de Washington. Decía textualmente: escuché que en el programa de poco rating Morning Joe están hablando mal de mí, yo ya no lo veo. Pero entonces, ¿cómo es que la loca de bajo coeficiente intelectual Mika, junto con el psicópata Joe, vinieron a Mar-a-Lago, que es el club privado de golf que tiene el presidente Trump en Florida, por 3 noches en la época de Año Nuevo e insistieron en acompañarme? Ella estaba sangrando gravemente por una cirugía facial y yo les dije que no me podían acompañar. Eso es lo que decía el tuit de Donald Trump. No tenemos todavía muy claro qué fue exactamente lo que lo hizo enojar de este programa de MSNBC que se transmite de 6 a 9 de la mañana, pero ambos conductores, quienes por cierto son pareja, hablaron de varios temas que pudieron incomodarlo. Primero, por supuesto, la baja aprobación, las encuestas que también estuvimos discutiendo aquí, dudaron de su estado de salud mental, que creo que es algo que no es tan extraño, lo hemos hecho varias personas. También hablaron de su nula popularidad y de la baja aceptación que ha tenido esta reforma al Obamacare, que analizaban ustedes hace un minuto, e incluso irónicamente hablaron del uso irresponsable que le da a su Twitter. Este presentador, Joe, tiene varios años en MSNBC, fue abogado, incluso fue legislador por Florida, entonces no es, por supuesto, ningún improvisado. De hecho, en el año 2011 fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo. Por su parte, Mika Brzezinski ha trabajado con CBS y MSNBC, es autora de varios libros y ha tenido muchas coberturas a su cargo, algunas tan importantes como los atentados, por ejemplo, del 11 de septiembre. En este programa, ambos hacen constantes críticas al presidente de los Estados Unidos y, pues, de hecho, ya se habían burlado porque alguna vez, hace 3 meses, los dejó de seguir en Twitter, entonces, por supuesto, para ellos no es más que diversión. Con este comentario que hizo el día de ayer a través de esta red social, el presidente Donald Trump arruinó una buena racha que traía ya de no insultar mujeres, por lo menos 5 meses desde que hay registro en Twitter. Hay que recordar que el año anterior había insultado ya a la conductora del canal Fox, Megyn Kelly, diciendo que lo había tratado mal en los debates que tuvo en la campaña porque estaba en sus días, porque estaba teniendo su periodo. O a Carolina Fiorini, quien fue de hecho, también aspirante a la presidencia y dijo cosas horribles sobre su físico, como quién votaría por esa cara, ¿no? Hubo varias reacciones reprobatorias de todos lados, algunos demócratas como la líder Nancy Pelosi, también algunos republicanos, por supuesto, la estratega Ana Navarro, también lo hizo la legisladora de Kansas, Lynn Jenkins, el propio vocero Paul Ryan, quien dijo que pues no era aceptable un comportamiento así, múltiples senadores que vimos que estuvieron subiendo sus opiniones a Twitter, Lindsey Graham, el senador Hatch, muchos de los republicanos que normalmente lo apoyan o por lo menos guardan silencio ante sus imprudencias se pronunciaron el día de ayer. Por último, la subsecretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, defendió al presidente esto durante una conferencia que tuvo con los medios de comunicación. Ahí dijo que Trump no es el tipo de hombre que no reacciona ante una provocación. O sea, todo fue una cosa de que lo atacaron y él tuvo que defenderse. Y bueno, sabemos que Mika Brzezinski guardó silencio varias horas, está teniendo un momento difícil, su padre acaba de fallecer en mayo pasado, su madre ha tenido 2 infartos desde ese momento, entonces lo que dijo fue: yo no voy a hablar de este tema, no me siento bien, no tengo por qué meterme en esta polémica, pero sí subió esta foto que estamos viendo en pantalla, muy chistosa, sobre una caja de cereal Cheerios, porque dice hecho para manos pequeñas, que es una broma, por supuesto, con la que se burlan del presidente Donald Trump. Se suponía que ambos conductores se iban a tomar el viernes porque, como ustedes saben, hay festejos del 4 de julio, en los Estados Unidos. Entonces hay un puente que se iban a tomar ellos. Se prevé que no lo hagan, la verdad es que estamos al mismo tiempo, entonces hay que ver cómo reaccionan. Y iban a contestar en este espacio mañanero. Eso nos lleva ahora sí a las recomendaciones del día de hoy, que ya estuvimos discutiendo fuera del aire. ¿Podemos interrumpir un segundo? No, por favor. El tema rápidamente para no pasar al siguiente. Decir que ha contestado ya Mika Brzezinski y Joe Scarborough precisamente en su programa de hoy por la mañana. Hace apenas algunos minutos lo están haciendo y se están refiriendo. Y decir, Raimundo, rápidamente que Mika Brzezinski es hija de Zbigniew Brzezinski, que fue el gran consejero de seguridad nacional en el gobierno de James Carter, una de las mentes estratégicas más importantes de los últimos 50
50 años en Estados Unidos. Ni más ni menos Zbigniew Brzezinski, que murió el año pasado. Y pues ahí está, Luisa, lo que nos estabas platicando respecto a esta situación que sí le ha generado muchísimas críticas al presidente Trump, como no lo habíamos visto por parte de su propio partido. Sí, y Mika Brzezinski y Joe Scarborough escriben hoy un artículo editorial en el Washington Post que es terrible para Donald Trump. Pues es justo la primera recomendación, que en realidad es de Raimundo. Me la mandó muy temprano en la mañana. Y justo está en el Washington Post, como bien decía, se llama Donald Trump no está bien. La firman ambos conductores. Y básicamente lo primero que dicen es el presidente no está listo para muchas cosas, entre ellas ver nuestro programa, porque claramente es demasiado para él. Y después dan su propia versión de los hechos. Lo que ellos dicen es, por supuesto que no le fuimos a pedir que nos invitara. Él mandó una invitación a muchas personas para pasar Año Nuevo ahí. Ella no quería ir, entonces fue el primero solito, luego ella lo quiso alcanzar y solo por eso se acercó al presidente Donald Trump a decirle, oye, ¿te parece bien si nos alcanza mi esposa? Pero bueno, es una situación que el presidente, por supuesto, sacó de contexto, la contó de otra forma y, según los propios autores, incluso mintió sobre una cirugía a la que presuntamente o supuestamente se sometió esta conductora. Lo que ellos hacen es dar su versión, desmentirla del presidente y, por supuesto, preocuparse por esta figura y por cómo está actuando. Dicen que va mucho más de ellos, mucho más allá de ellos, más bien. Es un tema que afecta a todo el país por la imagen que está generando el presidente. Pues si nos seguimos con las recomendaciones, casi todos los medios traen este tema. El Times de Nueva York trae también una columna que subieron ayer en la noche, pero que está destacada el día de hoy. Se llama ¿a quién le gustan estos tweets del presidente Trump y por qué? Es un análisis muy interesante, creo yo, porque lo que dice es, Trump no le está escribiendo al círculo rojo, no está hablándole a los conductores de noticias y al alto círculo de los políticos, está hablándole a su electorado. Y lo preocupante de esto es que es un electorado que quizá esté desenmascarando una misoginia fuerte, porque ¿por qué más seguirían y aplaudirían los comentarios del presidente de este tipo? Entonces lo que dice esta columna es, más allá del presidente hay que ver lo que le está pasando a la sociedad, que quizá tiene un resentimiento contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres que opinan o contra las mujeres que están en el poder, que siempre son el foco del presidente Trump. La recomendación que sigue es una que se publica el día de hoy también en la sección de política de CNN. Se llama 7 cosas que la subsecretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo mal sobre esta defensa de Donald Trump. Y hace un recuento, la verdad, bastante chistoso, con mucho humor, hay que tomarlo así. La primera, por ejemplo, es, creo que la gente de los Estados Unidos eligió a alguien duro. CNN dice, por supuesto que no, duro es aguantar la crítica, duro es saber responder con diplomacia y pues Trump es un niño chiquito. El punto número 2 es, los americanos escogieron a un peleador, alguien que lucha. Citan ahí a Floyd Mayweather, que es un boxeador de alto nivel, que dice, pues no, un verdadero luchador tiene que escoger sus batallas, no andar peleando por todos lados con cualquiera. El número 3, el presidente de ninguna forma ha alentado a la violencia y pues bueno, ya solo queda reírse de este tema. CNN lo hace muy bien, tiene 7 puntos en los que desmenuza este discurso que dio ayer la subsecretaria de prensa. Y por último, una que también está en el Washington Post, se llama Ahí va Trump de nuevo. Y entre muchas cosas, lo que dice es que deberíamos preocuparnos no solo por Trump, sino es un tema que se está volviendo mundial, porque estamos viendo a una persona que claramente no es muy estable, que reacciona impulsivamente y que nada más tiene a su cargo al ejército más poderoso de la historia. Entonces lo que dicen es, alguien que toma decisiones así puede ser muy peligroso para cualquier nación del mundo, pues incluida la nuestra. Esas son las recomendaciones y ahora sí regreso con ustedes a la mesa de análisis. Oye, Luisa, pero estaba yo viendo a Sarah Huckabee que lo que hizo el presidente Donald Trump, por cierto, ¿verdad? De un ex candidato presidencial, lo que hizo Donald Trump fue, pues, hacer a un lado a Sean Spicer, su director de prensa, su principal vocero, por el desgaste. En 4 meses lo desgastó y sacó a un durazno, porque pues, es como muy buena onda Sean Spicer, o sea, muy chistoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Defendiendo todo el tiempo lo indefendible, y metió a una porra, porque hay que ver nada más las cosas que está diciendo Sarah Huckabee, sí. La manera como está enfrentando con la prensa. Bueno, esto pinta para incendiar la sala de prensa. Sean Spicer exasperaba a los periodistas porque todo el tiempo tenía que justificar al presidente Donald Trump. Sarah Huckabee es más agresiva que Donald Trump. Y lo que está provocando es lo que le dijo este corresponsal de Playboy hace unos días. Usted está aquí incendiando la sala de prensa. Entonces tenemos ahí a Sarah Huckabee, hay que seguirla, a ver si podemos hacer algo sobre Sarah Huckabee esta semana, que es maravillosa la manera como muerde a todo el que se le para enfrente. Sí. Sarah Huckabee no podía tener Donald Trump mejor defensor que su segunda vocera, Sarah Huckabee. Pues nada más el daño que le está generando en la propia prensa, que si de por sí ya estaba fungiendo como un contrapeso, enfrentados todavía más gravemente, yo creo que le puede salir el tiro por la culata. Literalmente, usarlo en el lugar común, le echó mucha gasolina ahí al fuego ya.
Exactamente. Pues vamos a ver qué pasa con Mika Brzezinski. Muchísimas gracias, Luisa Cantú, por la información y por las recomendaciones de la prensa digital el día de hoy. Y vamos de lleno con los temas y el análisis. El próximo 7 y 8 de julio se va a realizar en Alemania la cumbre del G20. En este encuentro se destacan importantes reuniones, como por ejemplo la del presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump y este último con Vladimir Putin. Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, respectivamente, tendrán su primer encuentro la próxima semana en Alemania, cuando se realice la cumbre del G20. Vía Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ambos mandatarios revisarán los avances en los diferentes temas de la relación bilateral. Detalló que la agenda del encuentro se dará a conocer próximamente. El canciller Luis Videgaray consideró la reunión como un signo positivo del avance de la relación. Desde la Casa Blanca, el principal asesor de seguridad nacional, el general H.R. McMaster, detalló que el republicano partirá desde el próximo miércoles a Polonia para una primera etapa del viaje. Después se dirigirá a Hamburgo, donde tendrá el primer acercamiento con el mandatario mexicano, luego de la cancelación que este último hizo a la Casa Blanca a principios de año, en medio de las tensiones por la construcción del muro fronterizo. Además, se mencionó el encuentro con el representante del Kremlin, Vladimir Putin, con quien aún no precisan actividades. ADN 40. Raimundo, aquí ayer a las 7:30 de la mañana nos estábamos preguntando cuándo sería la próxima reunión del presidente Peña Nieto con el presidente Trump, viendo estas últimas reuniones que ha tenido el presidente de Estados Unidos con ya muchísimos mandatarios y con aliados de Estados Unidos, que parecería importante que de alguna forma México estuviera presente en ese sentido. Tú decías sí, pero tienen que preparar algún tipo de anuncio necesariamente, por lo que hemos visto y por lo que seguramente vas a abordar en estos momentos, que es lo siguiente. ¿Qué peligro implica para el presidente Enrique Peña Nieto como tal esta reunión con el presidente Trump? Hemos visto que las pocas interacciones que han tenido a nivel personal y a nivel de Twitter y de llamadas y demás no han sido benéficas para el presidente Peña Nieto, porque quien se adueña del mensaje es el presidente Donald Trump, quien utiliza a México de piñata y quien utiliza también al gobierno mexicano para empoderarse y para poder impulsar su propio mensaje al interior de Estados Unidos. Bueno, el principal valor que tiene un político es su palabra. Entonces, la palabra, para ir a un ejemplo muy básico, es cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, cuando dice vamos a ver es vamos a ver. Pero no puede decir sí y decir no, o no puede decir no y después decir, bueno, quién sabe, vamos a ver, porque eso lo que genera es una enorme incertidumbre y falta de confianza en lo que son las conversaciones. Por eso el presidente Donald Trump evidentemente no es un político, pero no solamente no es un político, tampoco es yo imagino sus temas empresariales, muy difícil debe ser negociar con una persona donde no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder cuando se den la mano, se despidan y a ver qué es lo que va a pasar. No paga, es totalmente impredecible el presidente Donald Trump, que lo vimos desde el primer momento cuando vino en medio hacia final de la campaña presidencial en Estados Unidos, que llegó a la Ciudad de México, donde hubo una plática en Los Pinos que le costó mucho al presidente Enrique Peña Nieto, donde se fue Donald Trump y 3 horas después de irse, llegando a Phoenix, Arizona, para un meeting, ahí volvió a agarrar y a morder a todo lo que podía al presidente Peña Nieto, descalificándolo por completo después de haber tenido una reunión donde pues la idea era platicar, que expusiera el presidente un poco cuál es la realidad de la integración económica con Estados Unidos, asegurando cuál es la realidad de la migración. Bueno, y llega ahí a decir una serie de sandeces el presidente Donald Trump, sandeces por groseras, por faltas de tacto sobre lo que es la reunión con un líder de un país, más allá de, porque aquí van a decir, es que Peña, no, es el presidente de la República, punto. Nos guste o no nos guste, es el presidente de la República y es un líder del Ejecutivo, es un líder de los 3 poderes, no puede ser tratado de la manera como un patán como es Donald Trump lo hace. Por lo tanto, ya lo vimos ahí a las 3 horas, simplemente no lo hizo antes seguramente porque no había aterrizado antes en Phoenix, pero no sabemos en qué momento detonó todo lo que hizo Donald Trump aquel día en el último día de agosto, si mal no recuerdo. Y luego vemos que
Bueno, gana Donald Trump la presidencia por las razones que ya conocemos. Se reajusta un poco la posibilidad de superar o de ir hacia adelante y superar aquella gran crisis de imagen para el gobierno de México con la visita de Donald Trump. Van el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a esta reunión en la Casa Blanca, donde se encuentran platicando. Jared Kushner, están los secretarios de Estado, el secretario de Seguridad Interior, hay otros, no está el secretario de Estado, está Jared Kushner, el secretario del Interior, miembros del equipo económico de la Casa Blanca, del Consejo Nacional de Seguridad, y están viendo precisamente, están arreglando, entre otras cosas, la agenda. Esto era jueves, si mal no recuerdo, la agenda para la visita del siguiente lunes del presidente Peña Nieto, y están platicando y viendo viendo un pequeño problema que hubo en la víspera, porque antes ya habían hablado por teléfono Donald Trump y Enrique Peña Nieto, y habían acordado que no iban a hablar públicamente del muro y del pago por México, del pago por parte de México. Eso habían acordado. Y en la víspera de esta reunión en la Casa Blanca, Donald Trump volvió a hablar del tema de que México iba a pagar el muro. Estaban resolviendo este tema y Luis Videgaray estaba hablando con Jared Kushner esa mañana para decirle que ese tuit rompía las condiciones para que el presidente Peña Nieto pudiera ir. Está Jared Kushner hablando con Donald Trump, están en la reunión en la Casa Blanca, y Donald Trump dice otra vez más, pues si realmente no va a venir aquí casi a pagar, entonces ni siquiera tienes razón para que venga. Es decir, lo invita, están viendo la invitación y lo desinvita a través de las redes sociales. Bueno, pues por supuesto tenía que suceder, se canceló esa visita. México la canceló. México canceló esa visita, dijo, no hay condiciones para que vaya. Aquí, y por eso decían los diplomáticos en la Cancillería mexicana, es que no hay condiciones para que se dé un encuentro de esta naturaleza. Y aquí lo hemos platicado ya varias veces, porque qué condiciones pueden ser para que ellos puedan tener un encuentro en el cual pueda haber un comunicado inocuo que no genere un problema. Y cuando digo inocuo es que hay cosas que van en camino, pero inocuo es, revisaron la relación bilateral, intercambiaron puntos de vista sobre la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio, vieron la parte de seguridad y punto. Y eso con todos los otros presidentes de Estados Unidos, aún en los momentos difíciles de relaciones, como ciertos momentos de José López Portillo y Ronald Reagan, o de Miguel de la Madrid, Ronald Reagan con James Carter, en esos momentos aún así, ese tipo de comunicados sí generaba una certidumbre. Aquí, con todo lo que hace y dice Donald Trump, ese tipo de comunicado no te genera ninguna certidumbre. Pero lo peor es que va a entrar a esta reunión el presidente Enrique Peña Nieto y es como entrar a un túnel oscuro, donde quién sabe qué es lo que va a ver cuando salga, porque todo lo que va acumulando y todo lo que va desarrollando ahí, pues puede suceder absolutamente cualquier cosa. Explicabas, Donald Trump puede hacer detonar cualquier cosa con un tuit, con una declaración, con un mal gesto, como ya lo vimos con Angela Merkel, con algunos, y la manera como maltrata visualmente, gráficamente a algunos líderes, les da la espalda, no los cuida. En ese sentido, y entendiendo la explicación que tú dabas de qué tipo de reunión va a ser, que va a ser una reunión pool aside, en la cual no es necesariamente una reunión formal, sino únicamente un encuentro, ¿cómo se debe de preparar el gobierno mexicano para encontrarse con el presidente Donald Trump, por una parte, a nivel visual y a nivel inclusive de contenido, y por otra parte, ¿qué es lo que normal o generalmente ocurre en estas pláticas de presidente? ¿Es una plática, es un acuerdo, es un planear hacia adelante? ¿Qué ocurre en estos 5 o 10 minutos? Contactos. Son contactos básicamente en los cuales quizás hay un tema delicado que no se ha podido desatorar y ahí lo platican y dan instrucciones. Son contactos mucho más de relaciones públicas, de opinión pública, para decir, bueno,
están bien las relaciones, aquí tuvieron una reunión, son muchas las reuniones que va a tener Donald Trump, reuniones igualitas, pura side, o sea, es decir, esta reunión de pura side con el presidente Peña Nieto no es distinta a todas las que van a tener, es decir, no hay un maltrato en este sentido, ese va a ser el estándar por un tema de tiempo, y lo que está, cuando uno ve lo que está preparando ya la Casa Blanca, son, si mal no recuerdo, 6 reuniones paralelas, bilaterales dentro del G20. No hay tiempo para una reunión amplia de 45 minutos, de 1 hora, en los cuales profundicen sobre un tema. No van a profundizar absolutamente sobre ningún tema, como no van a profundizar con ningún otro tema. Por ejemplo, en la reunión que está preparando con Vladimir Putin, dice la prensa de Estados Unidos que no ha dicho la Casa Blanca, no han explicado si van a hablar sobre la intervención, en las elecciones de Estados Unidos o el tema de Siria, que son los 2 grandes temas en donde hay conflicto con Rusia. Entonces, no hay mucho que se pueda decir en este momento. Tú dices, ¿y cómo se puede preparar? El apretón de mano. Yo pregunto, por ejemplo, apretón de mano. Lo vimos con el presidente francés Emmanuel Macron, que iba completamente preparado para enfrentar en lo que implica el lenguaje visual al presidente Donald Trump, desde el apretón de manos, desde este primer encuentro en la OTAN, esa misma preparación. ¿Cuál es el problema? El problema se llama Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cuál es el problema con el presidente Enrique Peña Nieto? Que tiene esta cultura mexiquense que es de una civilidad asombrosa, o sea, es incapaz de hacer un gesto, es incapaz de mostrar rigidez. Sí. Eso no lo puede hacer el presidente Peña Nieto porque en sus genes no está. Por eso digo, pues es un problema el presidente Peña Nieto porque no tiene esa parte que tienen otros líderes aquí en México o en el mundo, en los cuales a través de un lenguaje de cuerpo, a través de un gesto, establecen una postura. No, el presidente Peña Nieto en ese sentido es como muy buena onda con sus pares y hay unos pares que tiene que no son nada buena onda y que son unos auténticos gandallas, para utilizar una frase altamente sofisticada, así muy científica. Y entonces, hay ese problema porque el presidente Peña Nieto no lo pueden hacer lo que no es. Y también tienen mucha aversión al conflicto. Por lo tanto, él no tiene la fortaleza pública para poder llegar con el presidente Donald Trump y plantársele como lo hizo Emmanuel Macron, como lo hizo Angela Merkel, que ya está diciendo va a haber serios problemas con Donald Trump en este G20 por el tema del cambio climático y por el tema del aislacionismo. Pero lo más grave es, y Donald Trump, ¿cómo se puede preparar? Pues el gobierno mexicano ha preparado mucho, junto con el gobierno de Estados Unidos, que también ha preparado mucho, la relación bilateral en materia de seguridad, en materia de renovación del Tratado de Libre Comercio, en otro tipo de intercambios importantes, y lo trabajan muy bien. Pero lo que sucede es que tampoco Donald Trump es confiable para su propia gente. Claro. Cuando se encontraban aquí los secretarios de Estado y de Seguridad de Interior, vino otro exabrupto de Donald Trump contra México y el secretario John Kelly dijo en esa reunión bilateral, ofreció disculpas al gobierno de México por lo que estaba diciendo su presidente, que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban hablando. Por lo tanto, ¿cómo se puede preparar? Pues que preparen 5 o 6 escenarios en todos, de manera que tengan una declaración y tengan una postura lista para cualquier eventualidad de cualquier locura que haga el presidente Donald Trump. Yo diría, hay que partir del principio que va a estallar una bomba Donald Trump y prepárense, y a partir de ahí trabajar para ver de qué tamaño son las bombas y que se preparen los antídotos para eso. Ya estaremos viendo la próxima semana, estaremos al pendiente, por supuesto, de esta reunión del G20 allá en Hamburgo, en Alemania. En otros temas, el presidente Peña Nieto se encuentra en Colombia, en donde participa en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Entre los objetivos del encuentro está ampliar el comercio con los estados asociados. Al clausurar el cuarto foro empresarial de la Alianza del Pacífico, el presidente Enrique Peña Nieto anunció junto con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú la evolución de este acuerdo para la inclusión de más países. Y eso es lo que creo podrá ocurrir en este encuentro, es la relevancia que tiene. Digamos, estaremos pasando a una nueva versión o podemos transitar, y esto creo que estaremos en ocasión de poder
compartirlo mañana, de concretarse este acuerdo, de ir a una nueva versión de la Alianza del Pacífico, llevarlo a otro nivel muy potente para generar mayores oportunidades empresariales, y no solo empresariales, sino oportunidades para las sociedades de los 4 países miembros de esta Alianza del Pacífico. Singapur, Australia y Nueva Zelanda podrían ser los primeros estados asociados, una nueva figura con la que se pretende negociar como bloque con aquellos países que participarían en el Tratado Transpacífico suspendido tras la salida de los Estados Unidos. La Alianza del Pacífico se creó precisamente con esta visión, no solo de tener integrados los mercados de los 4 países y generar oportunidad para el libre comercio entre estos 4 países, servicios, bienes y capitales, sino construir una plataforma que nos permitiera realmente encontrarnos con otros países, especialmente de la región Asia-Pacífico. Actualmente la Alianza del Pacífico permite el libre tránsito de servicios y capitales, así como el 92% de bienes sin el cobro de aranceles. A 6 años de la creación de esta alianza, creo que hay resultados muy alentadores que muestran el potencial que tiene esta alianza. Y bueno, pues aquí estamos los presidentes, que hoy nos toca estar en esta responsabilidad. La alianza creo que tiene mucho que dar en beneficio de nuestras sociedades. Pues hoy termina esta reunión de la Alianza del Pacífico y esperaremos, por supuesto, el comunicado conjunto de las naciones y de los países, sobre todo temas migratorios y temas comerciales. Es viernes y es momento ya de las recomendaciones cinematográficas con nuestra compañera Jimena Urrutia. Jimena, ¿cómo estás? Todo Bienvenida. el tiempo que queda es para mí, solo para saber, digo. No. Los 2 minutos que quedan, por supuesto, utilízalos como tú quieras. 2 minutos, Jimena. Qué bueno, porque hoy vamos a hablar del género que más dinero deja en la taquilla, por lo tanto tenemos que darle tiempo para que esto no rompa. No podemos hablar de cosas 4 años. ¿No? Por favor, no. No, dije en taquilla. ¿Tú cuándo vas a ver pornografía al cine? ¿Cada cuándo? No se puede. No, género terror. ¿Para qué ver pornografía en el cine si la veo en los periódicos? Por eso es lo que yo digo. Entonces, ¿para qué vas a pagar un boleto para ir a ver eso? Órale, Jimena. Vamos a hablar de una película que se está estrenando el día de hoy. Dejen de molestarme, dejen de bulearme. Van ya 3 minutos, de puras risas. Juan Pablo, ya. Silencio. Dale. Vamos a hablar de un género. A ver, no nos podemos reír tanto porque estamos hablando de terror. Ok. Es la nueva película que realmente ha roto en el mundo las taquillas de muchos lugares, lo cual es muy sorprendente por una razón en específico. Se trata de del nuevo hit de terror en el mundo, que es una película de autor. ¿Cuál sería la gran diferencia? Pues la cuestión es que no es la típica película, no estamos hablando de la típica película que te hace saltar todo el tiempo en la butaca, digamos este terror hollywoodense al que estamos más o menos acostumbrados. Con lo de la música. Exactamente, o sea, no es el susto por el susto, no es el monstruo que salta de la pantalla, este es un terror psicológico y es muy difícil de utilizar. Sí, es lo que estoy pensando, es una gran película, pero vamos a ver. ¿Es la que estás pensando? No sé, vamos a ver. Es una gran, ¿ya la viste? No la pudiste haber visto. Es una película que, está llegando hoy a nuestras pantallas, pero es que no nos han corrido. Yo quería que nos corran un poquito de las imágenes de la película. Ándale, ¿Cómo se llama? Dinos cómo se llama. La película se llama Viene de Noche. La película se llama Viene de Noche. Bueno, básicamente el filme, como les decía, es una película que nos lleva a conocer, es una especie de historia de zombies, una especie de cine de... podría fluctuar un poco entre el suspenso y el género como tal del terror. El mundo está siendo acechado por una amenaza tremenda, algo está sucediendo con los seres humanos que se están convirtiendo precisamente en zombies. Hay una familia que vive en las afueras y lo que sucede con esta familia es que está como en la quietud, digamos, de estar alejado de la realidad mundana, hasta que llega otra familia a pedirles refugio. Claro, la confianza es muy complicada de lograrse en estas circunstancias y hay un adolescente que al final, de alguna manera, es el generador de toda la trama de la película. Como les decía, lo que se hace muy inteligente es que no se trata de una película en la que llega de alguna manera la mano de Hollywood y te mueve el cuerpo y la silla de la butaca del cine, sino que el director, que además vale la pena recalcar, es su segundo filme apenas. Tiene 28 años. Es un jovenzuelo. Su primer filme lo hizo con $35,000, lo cual equivaldría casi a hacer este noticiero como con $5. O sea,
es sumamente económico porque hacer cine es muy caro y la protagonista era su tía. Entonces, esto te da una idea de cómo empezó a hacer cine y de a qué lugar llegó, que muchos estudios importantes de Hollywood de este tipo de géneros y de tipo de filmes se interesaron en él y le produjeron esta primera película. Trey Edward Schultz se llama este director, como segundo largometraje. Es un permanente estado Es un permanente estado, pero todo funciona a través de la psique de los personajes que alcanza a entrar en la psique del espectador. Oye, a ver, Jimena, es una película chilena. ¿Ah? Es gringa, o sea, es una coproducción. Dice, la crítica del New York Times dice que es una película rigurosa y astuta. ¿Por qué dice que es rigurosa y astuta? Yo me imagino, no he leído el contexto en el que lo menciona, pero yo me imagino, riguroso muchas veces tiene que ver con la manera en que está filmada. O sea, técnicamente riguroso. La técnica seguramente está muy bien hecha, pero también tiene que ver con la historia en cómo está contada. O sea, el director elige de alguna manera ir fragmentando la historia de manera que siempre vaya como alcanzando precisamente ese culmen que siempre se busca en este tipo de géneros, ¿no? Como de repente ir a buscar que el espectador se sienta angustiado. Esa es la palabra correcta. La angustia que te genera constantemente la película. Yo te voy a decir una cosa, yo hubiera preferido casi no verla en este momento. Oye, eso te iba a decir, y para quienes no queremos estar más angustiados, voy a hacer aquí al primer café, un cambio porque ya con el periódico diario estamos como ya de por sí. Vamos a hacer un cambio entonces de película rápidamente. Un minuto rápido. Nos vamos a ir hasta Oriente. Una película bellísima, te va a gustar, lo vas a disfrutar. Una película que nos lleva a reconocer a uno de los directores que desde hace ya varias de sus películas nos ha mostrado un poco de la familia, ha explorado la relación entre padre e hijo, la relación entre, pues como de tal padre, tal hijo, es su película anterior que ganó en Cannes. Pues ya no nos va a dar tiempo porque tenemos que irnos a un corte. ¿Ves? Por perder tanto tiempo en segundos. Lo dijimos, Jimena. Pero vayan a verla porque vale mucho la pena. Describirla más. Sí, vale. Y sí, vale, es una película que Tras la tormenta se llama. Pues vámonos a vale este corte. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos de diabetes. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado esta semana. Jimena Urrutia, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Vayan a ver Tras la tormenta. Hasta el próximo viernes. Pero ¿cómo es así? Sí, buenos días, hasta mañana. Sí, muy buen fin de semana. Ya llegué, ya me voy. Excelente. Raimundo Riva Palacio. Gran fin de semana. Buen tiempo para llorar la derrota de México ante Alemania. Ya ni llorar es Nada bueno. más. Se queda con Es de Mañana con Mónica Garza y Manuel López San Martín. Lo esperamos el lunes a las 5:53 de la mañana aquí en El Primer Café hasta las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Hasta entonces.